No se asuste los cables que tengo, demasiado mucho ya de repente, ¿verdad? Pero es para poder tener todos los audios, ¿verdad?, disponibles para los que no están aquí con nosotros puedan ser bendecidos también con la palabra, con la enseñanza de la palabra. Entonces, Gálatas 4:21, vamos a leer, hermanos. Dice así, tienen todos allí, ¿verdad? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor, y que podamos el día de hoy entenderlo, y que, Señor, seas tú hablando a través de ella, Padre, y tu Espíritu Santo convenciendo los corazones, tu Espíritu Santo, Señor, penetrando las vidas, y, Señor, que seas tú en este momento glorificado y exaltado a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado, hermanos, ¿se acuerdan? Hemos estudiado de ser y llegar a la estatura de Cristo, y que un líder lo que más busca es que Cristo sea formado en las ovejas, en los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo continúa con este contraste entre gracia y ley. Toda la epístola de Gálatas, ustedes van a ver este contraste. Gracia y ley, fe y obras. Todo el tiempo Pablo está empleando estos términos y este contraste para hacer una comparación y para hacerles entender a estas personas que estaban en ese tiempo en la iglesia de Galacia lo errado, lo equivocado que estaban. Entonces él siempre trataba de ilustrar de esta manera y entra en una alegoría, que no es una alegoría, es una analogía, es una ilustración la que utiliza Pablo en este capítulo, hablando de Sara y de Agar, ¿verdad? Emplea una ilustración del Antiguo Testamento para poder enseñarles a ellos. Ustedes, si se dan cuenta, leen el capítulo 1 de Gálatas y es bien, no sé si decirlo escueto, pero es bien simple, no entra en detalles. Capítulo 2 entra un poco más. El 3 así se agranda y el 4 ya entra en mucho más detalles, siempre haciendo esta comparación entre gracia y ley. Entonces aquí Pablo le empieza a decir a ellos, hablando de que si quieren estar bajo la ley, le dice que hay una condenación que trae juicio al estar solamente tratando de guardar la ley. Hay una maldición, dice, una sola falla merece ¿qué cosa? La maldición de Dios. Una cosa fallamos en la ley, le decía Pablo, y ustedes están muertos. Es lo mismo que para nosotros. Y en este caso él habla, cuando dice aquí en el versículo 21, Pablo dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Les dice. La palabra ley en este caso, en varias otras traducciones, ley significa todo el Antiguo Testamento. Es desde Génesis hasta lo que tú y yo conocemos como Malaquías, ¿verdad? Son 39 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que es la ley judía. Ahora, en este caso particular, Pablo cuando dice la ley,
se aplica a los 5 libros del Pentateuco, que son los más conocidos como la Torá para los judíos. Ustedes saben que la Torá era algo que los judíos a los 12 años ellos recitaban de memoria, desde Génesis 1 hasta Deuteronomio, ¿se imaginan? 5 libros de memoria. Entonces, a esto hace referencia Pablo y les dice, o lo que más o menos les trata de decir es que ustedes insisten en vivir bajo la ley, les dice Pablo. ¿Están dispuestos a oír lo que la ley les dice a ustedes en realidad? Esta es la pregunta, ¿cómo se dice? Retórica que le hace Pablo a ellos. Retórica es la pregunta retórica es la que en la misma pregunta está la respuesta. Y a medida que Pablo desarrolla esta analogía, hermanos, primero presenta 3 cosas, vamos a ver el día de hoy. Presenta un trasfondo histórico, luego hace una interpretación divina y luego viene la aplicación personal, que no solamente es para los Gálatas en aquel entonces, sino que también es para nosotros el día de hoy. Entonces, aquí en el trasfondo histórico vamos a entrar un poco en historia de Israel, en historia de escuelita dominical, ¿verdad? ¿Cuántos estuvimos en la escuelita dominical? Yo crecí en la escuelita dominical y empezamos a hablar de quiénes. Hablábamos de Adán, de Eva, de Noé, y Abraham y Sara, y todo esto es bastante conocido, pero hoy vamos a hacer un repaso, no vamos a invertir mucho tiempo en esto, sino que vamos a ir bien rápido para poder llegar a la aplicación que hoy queremos entender, ¿verdad? Entonces, dice 2 hijos, dice, vamos a ver un poco en el versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo, ¿qué dice? 2 hijos, uno Ismael. ¿Cuántos se acuerdan de Ismael? Que era hijo de la egipcia Agar en Génesis 16. Ustedes pueden encontrar la historia allí. E Isaac, que era hijo de Sara. El primer dato histórico que Pablo les recuerda a ellos es que Abraham fue el progenitor que tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y el segundo dato histórico que él les recuerda es, miren lo que dice el versículo 23, dice, pero el de la esclava dice, ¿qué cosa? ¿Cómo nació? Nació, tienen sus Biblias todo, ¿verdad? De la carne, o está aquí atrás, está atrás. Muy bien, según dice la carne. ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Vamos a Génesis un poquito, hermanos. Génesis 16, 1. Vamos a tener nuestras Biblias hoy en Génesis y en Gálatas. Entonces yo les pido que tengan sus dedos ahí o sus señaladores o indicadores, como les dicen. Génesis 16 dice así, el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Hermanos, el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de una persona. Estas personas son Abraham y Sara. ¿Con relación a qué cosa? A la promesa que Dios les había dado. Y ellos quisieron cumplirlo humanamente a través de qué cosa? A través del pecado. Muchos años después de la primera vez que Dios prometió un hijo a Abraham, Sara seguía sin concebir. Dios había prometido y a la edad de 86 años y su esposa 76, Abraham temió que él temía una cosa, que según la tradición o las costumbres de aquel entonces, Eliezer, que era su mayordomo de Damasco, tendría que convertirse, según la tradición, si el patrón o el amo de la casa no tenía hijos, el mayordomo venía a ser ¿qué cosa? El heredero de todo. Y esto temía Abraham. Y él temía que este se iba a convertir en el único heredero de Abraham. Abraham clama a Dios en su desesperación en Génesis 15,
Ustedes pueden fijarse en Génesis 15, versículos 1 al 4, y Dios le da una promesa. Miren lo que dice Génesis 15, 1 al 4. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Se dan cuenta la preocupación? Dice, Dios le promete algo: yo soy tu escudo, yo soy y dice, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham empieza, ¿qué cosa? A medio a recriminarle a Dios y decirle: mira, ¿qué es lo que me vas a dar? Mira que estoy sin hijo, como si fuese que Dios no sabía, ¿verdad? Que el tipo estaba sin hijo, ¿verdad? Mira, no, estoy sin hijo. Y dice, y tengo al mayordomo en mi casa, ese Damaseno, como más o menos en una forma despreciativa, ese Damaseno Eliezer. Y dijo: mira que no me has dado prole. O sea, Abraham le recuerda 2 veces a Dios que él no le había dado hijos. Y dice de nuevo: y he aquí que mi heredero será un esclavo nacido en casa. ¿Qué dice el versículo 4? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará versículo 4, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hay una promesa del Señor a Abraham. Sin embargo, ¿qué pasa? Pasaron los años y Sara seguía ¿cómo? Sin concebir. Algunos historiadores se ponen a calcular, después de 20 años Dios da la promesa cumplida a Abraham y Sara. Algunos dicen 25, pero haciendo unos cálculos rápidos llegamos a 20 años más o menos, desde aquella promesa inicial que Dios les dio a ellos, de que Dios iba a darles a ellos un hijo. ¿Qué pasó? Miren el versículo 16. Dense cuenta de algo. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, dice el versículo 1, y ella tenía una sierva. Y dijo entonces Sara a Abraham: te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Qué pasó con Abraham? Le dijo: no, esto no se hace. ¿Qué le dijo Abraham? Muy obediente el hombre, ¿verdad? Y atendió, dice, el ruego de su esposa. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿A quién? A Sarai. ¿Qué pasó? Hubo dudas. Pasaron los años, Dios había prometido algo para ellos y ellos empezaron a ¿qué? ¿Qué es lo primero que viene en nuestra mente muchas veces como humanos? La duda. Dudamos. Dios prometió en su palabra que Él nos va a proveer, que Él va a ser nuestro escudo, nuestra fortaleza, y vienen que las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, y ¿qué empiezan a pasar con nuestros sentimientos y emociones? Empezamos a ¿qué? A dudar y a tambalear, como se dice, y a fluctuar en nuestra fe. Eso pasó con Abraham y Sara. Hermanos, cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Dios promete, Él cumple. Nosotros somos los que dudamos y muchas veces negamos la eficacia de esta promesa que Dios nos da con nuestras acciones. ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy, si ustedes se quieren ver en las noticias, de que yo me siento, hay problemas por esta ayudita que Sarai le dio a Abraham, su esposo. ¿Por qué? Porque ese es tema de conflicto hasta el día de hoy allá en Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente siempre? ¿Quiénes se pelean? ¿Israelíes y quiénes? Los árabes, hermanos, los palestinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre está profetizado, siempre iba a haber problemas con ellos. Siempre, toda la vida.
Y el Señor dijo, van a ser de conflicto. Y hasta el día de hoy es conflicto. Entonces, miren lo que pasa en el versículo. Vamos a Gálatas de nuevo, Gálatas 5, Gálatas 4, perdón. Dice, pero el de la esclava nació, perdón, el versículo 23, 4:23 de Gálatas dice, pero el de la esclava nació según la carne, lo que ya explicamos. Había dudas, Abraham y Sara dudaron de Dios y de sus promesas hasta que le quisieron ayudar a Dios. Hermanos, tú y yo no podemos ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Saquémonos de la cabeza eso. No, yo le voy a ayudar al Señor. Hermanos, Dios es omnipotente. Dios es poderoso para cumplir sus promesas y guardar Él solo sus promesas. No hace falta que le ayudemos. Eso no entendieron Sara y Abraham. Dice, por eso nació de ¿cómo? De la carne, dice el versículo 23. De la carne. Y el versículo 23 sigue diciendo más, el de la libre, que es la última frase que dice ahí en sus Biblias. Por la promesa. Por la promesa. Dios milagrosamente obró en Abraham y Sara para que ella pueda tener un hijo. Hermanos, aun cuando ella ya había pasado la edad de la fertilidad, 90 años dice que tenía Sara, cuando dio a luz, toda su vida había sido ¿qué? Estéril. ¿Se imaginan? Toda su vida. Y a los 90 años, ¿qué pasa? Dios reconstruye la matriz y hace que ella pueda concebir un hijo, el hijo de la promesa. Miren lo que dice Hebreos 11:11. Si tiene para abrir ahí rápido lo puede hacer. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aún en esas dudas, aún en esas vacilaciones que tuvieron, dice la palabra que tuvieron fe, creyeron a Dios. Cuando Isaac nació, su padre tenía ¿cuánto? ¿Cuántos saben cuántos años tenía Abraham? Alguien que fue siempre diestro en la escuela dominical. Tenía 100 años. Y Sara tenía 90 años. Eso lo pueden ver en Génesis 17:17 y en Génesis 21:5. Ahora, ¿qué es lo que trata de decirles Pablo a ellos con esta ilustración? Con este ejemplo. Mira, está Agar e Ismael, está Sara e está Isaac. Escuchen bien lo que significa y lo que les quiso hacer entender Pablo a ellos. La concepción de Ismael representa el camino del hombre que es según la carne. Mientras que la concepción de Isaac representa el camino de Dios que es por la promesa. Lo primero es la analogía de la justicia humana por vía de esfuerzos individuales. ¿Para qué cosa? De obras religiosas para poder justificarse delante de Dios. Y la segunda analogía o la ilustración que les hace Pablo es el camino de la fe y de la justicia que imputa Dios. Uno corresponde al legalismo, el otro corresponde a la gracia. ¿Se dan cuenta que siempre hay esa comparación? Siempre está haciendo esto Pablo. Ismael simboliza a los que solo han tenido un nacimiento natural y confían en sus propias obras y siguen en sus propias obras para justificarse delante de Dios. Ese representa Ismael. A eso representaban los judaizantes de Gálatas. Mira, creen en Cristo, muy bien, pero más esto. Y vamos a ver si llegas a salvarte. Hace unos días, unas semanas, fuimos a un evento en la universidad esta, ¿cómo se llama esta de los mormones? Brigham Young, en la universidad. Fuimos invitados por el hermano Travis y era un debate del cielo y del infierno. Estaban un teólogo mormón, un musulmán, un católico y Travis, que era un hermano bautista del sur, ¿verdad? 4 hermanos, los tres
no Travis, los otros tres, nunca dieron una ilustración clara de cómo llegar al cielo. Incluso el musulmán decía que al final de tu vida, con todas tus obras, tú llegabas al cielo y Dios dice, va a pesar tus obras buenas y tus obras malas. Si tienes 10.000 obras buenas y 10.001 obras malas, te vas al infierno. Ni ellos están seguros. Y después le preguntaron si Mahoma, algo así le preguntaron, si Mahoma incluso fue, no, y ni él sabemos si fue salvo, ¿verdad? O sea, todo es por misericordia supuestamente y por obras del ser humano. Lo mismo que la teología mormona, es Cristo más obras. Lo mismo que la teología católica, es Cristo más María, más la iglesia, más el Papa, más la tradición, más esto. Y al final vamos a ver cuántos años te corresponden en el purgatorio. Cosa que, dicho sea de paso, entre comillas o entre paréntesis, el sacerdote nunca supo explicar qué es el purgatorio. Y es teología católica, ¿verdad? Entonces, esto representa, hermanos, a todas esas religiones que tratan de, por sus obras, llegar a Dios, lo cual es imposible. Ismael simboliza a todos ellos, no solo a los árabes, no solo a los palestinos. Ismael simboliza a toda esa iglesia apóstata que hoy dice que la salvación es Cristo más obras. ¿Qué significa o qué simboliza Isaac? Isaac simboliza a quienes han tenido un encuentro, un nacimiento más que nada espiritual, por cuanto han confiado en ¿quién? En la obra de Jesucristo, en la promesa. Entonces, este es el trasfondo histórico que les da Pablo a los Gálatas. Le empieza a poner blanco y negro. Aquí está, no hay gris. Así que empiecen ya a despertarse y a abrir sus mentes y sus corazones. Y acá empieza el versículo 24, miren lo que dice, la interpretación divina. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. El cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Dice alegoría. La palabra aquí para alegoría, hermanos, básicamente es simbolismo, no es una alegoría. Pablo usa personajes y lugares históricos del Antiguo Testamento para ilustrar una verdad espiritual. Esto es lo que hace Pablo. Esta no es una alegoría. Una alegoría es una historia ficticia donde una verdad real es su significado secreto y escondido. Aquí no hay nada secreto, aquí no hay nada escondido. Las traducciones muchas veces no se hacen tan claros muchas veces en español. Entonces a veces se usaron esas palabras para poder traducir estas palabras aquí de griego al español. Entonces, ¿qué pasa? Es un simbolismo simplemente lo que presenta Pablo. La historia de Abraham, de Sara, de Ismael, es algo que sucedió y no tiene secretos escondidos. Pablo utiliza aquí dos cosas. Dice, dos pactos. Estas mujeres, dice, son los dos pactos, sus dos hijos y dos lugares como una ilustración más profunda de esos dos pactos. ¿Qué pasa? Agar e Ismael representan ¿a qué? Al monte Sinaí, es donde Dios dio el pacto antiguo. ¿A quién? ¿A quién dio en el monte Sinaí el pacto antiguo? A Moisés. A Moisés. Es la Jerusalén terrenal, representado el pacto antiguo. Ahora, ¿qué significa Sara e Isaac en este caso? El otro pacto es la Jerusalén celestial. Es el pacto de la promesa. El propósito de la ley mosaica fue solamente para mostrarles que la salvación es únicamente por gracia. Lo pueden ver en Gálatas 3:24. Nunca fue planeado para ser camino de salvación.
hemos escuchado bien, ¿verdad? El propósito de la ley mosaica siempre fue para mostrarnos que la salvación es exclusivamente por gracia. Nunca fue planeado para ser el camino de salvación. El punto de Pablo es que, así como aquellos judaizantes que intentaban ganar su justicia, como siempre ocurrió, hermanos, como siempre ocurrió. ¿Se acuerdan Cristo a cuántas veces les dijo a los fariseos que son ¿qué? Hipócritas? Hay capítulos enteros que les menciona el hipócritas una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Aquellos que tratan de guardar su justicia solo reciben esclavitud y condenación. Las apariencias, hermanos, engañan. Eso le estaba diciendo Pablo. No es todo lo que tú ves afuera, es el interior. Es aquello que está en el fondo de tu corazón. Aquellos que participaban de la gracia, era el único camino de salvación desde el pecado de Adán. Eran libres de la esclavitud de la ley y de la condenación. Miren lo que dice el versículo 25 o el 26. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre. Es libre. ¿Qué significa la Jerusalén que es de arriba? Es libre. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia al cielo. Aquellos que somos ciudadanos del cielo, hermanos, somos libres de esa ley, de esas obras de esclavitud y de tratar de agradar a Dios a través de mis o de la carne, como lo hicieron, por ejemplo, en ese caso, Sara, al desconfiar en la promesa de Dios y decirle a Abraham, llégate a Agar, mi sierva, para que tú me des hijos de ella, porque Dios parece que se olvidó de nosotros. ¿Qué dice acá? Versículo 27. Pablo solamente está agarrando un pasaje de Isaías 54:1, la cual dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, aquí dice, y está hablando Pablo, básicamente de una escritura en el Antiguo Testamento nuevamente. ¿Se dan cuenta que Pablo no habla de por sí o no inventa las cosas? ¿Qué le está haciendo? Le está mostrando la historia y después les dice una palabra que Cristo repitió muchas veces cuando fue tentado. Dice, escrito está. Está escrito. Regocíjate. El cielo, la Jerusalén de arriba, hermanos, va a seguir poblándose con los santos de Dios, nacido de lo alto, hasta que haya entrado por sus puertas el último creyente que ha sido predestinado por Él. Esta es la ilustración o la interpretación divina que da Pablo a los Gálatas. Y aquí entramos a la aplicación. Miren lo que dice el versículo 28. Versículo 28 nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así como Isaac heredó la promesa hecha a ¿quién? Abraham, su padre. De igual manera los creyentes, hermanos, tú y yo somos recipientes de esa promesa que Dios hizo de redención y somos herederos espirituales de Abraham. Hemos estudiado ya eso varias veces. Está en Efesios, está en Gálatas, ¿verdad? Que somos herederos espirituales de Abraham. Y aquí Pablo menciona 3 resultados de ser un Isaac espiritual. 3 resultados. Dice, somos hijos de la promesa. Versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Vayan conmigo a Génesis 21. Fíjense por qué dice Pablo esto. Génesis 21.
Génesis 21, versículos 8 y 9. Miren lo que dice aquí. Y creció el niño. ¿De quién está hablando? De Isaac. Está hablando de Isaac. Y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. O sea, hizo gran fiesta. El día que el niño fue calificado como niño más grande, ¿verdad? Ese día Abraham hizo fiesta. Y miren lo que se fijó Sara. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba de su hijo Isaac. Ismael se burlaba de Isaac en el día de la fiesta. Probablemente esto sucedía, hermanos, a la edad de 5 años. O sea, Isaac tenía 5 y el otro tenía más o menos unos 20 años. Ismael. Él se burlaba, dice. ¿Y qué dice Pablo? Volvamos a Galatas, dice, según de la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que de la manera en que Ismael perseguía o se burlaba en cierta manera de Isaac, una forma quizás infantil o de juego de niños en aquel entonces, de esta misma manera los descendientes de Ismael siempre habrían de perseguir a los descendientes de Isaac en una manera en la carne, física. ¿Cuántos creen que esto sucede? Así sucede. Pero hermanos, esto va un poco más allá. De esta misma manera los no creyentes han sido siempre, o sea, han perseguido siempre a los creyentes. Los incrédulos a los creyentes. Esto ustedes se pueden fijar en Mateo 5:11, Cristo diciendo esto. Miren lo que dice Mateo 5:11, hablando de una persecución. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, Cristo vino y predicó, hermanos, arrepiéntanse, cree en el Evangelio, toma tu cruz, sígueme. Y no prometió una vida color de rosas en ningún momento. No te prometió el carro del año, ni la casa de millonaria, ¿verdad? No te prometió el mejor trabajo, no te prometió tener mucho dinero, porque si no tienes dinero como predican hoy, es porque tienes un pecado oculto ahí, una maldición. Están muy equivocados. Eso no prometió el Señor. ¿Qué es lo que prometió Cristo? Persecución. Persecución. Allá en aquel entonces, Ismael a Isaac. Hoy en día quizás en la carne los descendientes de Ismael a los israelitas, pero también ha sido una persecución desde siempre de aquellos incrédulos por los creyentes. El día de ayer festejamos el día de la Reforma, ¿verdad? Aunque algunos festejaron Halloween, dice, algunos cantantes por ahí, ¿verdad? Festejaron Halloween. ¿Qué festejamos nosotros como creyentes? La Reforma. ¿Qué es lo que es la Reforma? Decimos, sí, la Reforma, y algunos ni saben qué es la Reforma. Hermanos, la Reforma fue el momento en que de tanta persecución y de tanto oscurantismo, de que la Iglesia Católica ocultó la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Un monje allá en Wittenberg, en Alemania, en 1517, se levantó y dijo, no, esto no puede ser. La palabra debe ser por sobre todo. Y empezó ¿a qué? A predicar la palabra, y ahí fue la gran revolución o reforma de la iglesia, ¿verdad? De ahí vinieron todos los otros, Juan Calvino, John Knox y todos los que conocemos, quizás en cierta manera Lutero, están otros también, Wycliffe, que fue un poco antes, pero Dios preparó todo eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Dios abrió todo eso porque había una persecución. Siempre hubo persecución. Después de esa gran reforma, ¿qué hubo ahí?
la Inquisición. La Iglesia Católica perseguía ¿a quiénes? Aquellos que abrían sus Biblias en sus casas. ¿Se imaginan, hermanos? Persiguieron por toda la historia y le llamaban el Santo Oficio, dicen. El Santo Oficio, que no era nada de santo ni era oficio tampoco, era literalmente agarrar y decirle, traerla aquí en un tribunal a la persona. ¿Leíste la Biblia? ¿Sí o no? Sí la leí. ¿La leo en mi casa? Ok, a la hoguera. Esa era la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque siempre los hijos de Dios han sido perseguidos, y discúlpenme, por los hijos del diablo, en este caso los católicos. Siempre ha sido así. 2 Timoteo 3:12. Discúlpenme que sea un poco duro, hermanos, pero esta es la palabra de Dios y a mí me muestra que estamos hablando, que estamos diciendo la verdad. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12 dice lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Van a tener prosperidad. ¿Qué dice sus Biblias? ¿Qué Biblia tienen? A no ser que tengan la Biblia de Cash Luna aquí. ¿Qué dice? Padecerán persecución. ¿Ven a Cristo? Sufre. Eso es lo que te está diciendo Cristo. Ven a mí, pero sufre. Muy diferente al evangelio que ustedes escuchan en enlace. ¿Qué es la predicación o el evangelio que te predican hoy? Pacta con Dios y todos tus problemas se van a resolver. Da un poquito aquí, pero el apóstol va a orar por ti y por tu problema y mañana vas a tener, te vas a ganar la lotería. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio anatema. Es un evangelio maldito. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, o digo, batallar con esas cosas y exponer los errores. Entonces, todos aquellos que se aferran a una falsa salvación por obras y confían en su propia observancia de la palabra o de la ley, aborrecen y siempre han aborrecido a aquellos que proclaman la salvación por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Fíjense, lean cualquier libro de historia de la iglesia y van a encontrar el mismo patrón siempre. Se levanta alguien diciéndole las verdades a los líderes del momento y hay persecución. Le empieza a decir sus errores, siempre hay persecución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos muestra nuestra condición, hermanos. Y eso es lo que muchas veces se olvida la gente. Olvidan la palabra del Señor. Entonces, aquellos que son hijos de Isaac espiritualmente deben y van a esperar y tienen que esperar persecución. Dios no prometió prosperidad. Cristo no prometió prosperidad. Cristo prometió ¿qué cosa? Persecución, hermano. Hay que levantarse y hay que despertarnos de ese letargo, de ese sueño que tenemos muchas veces como iglesia. ¿Qué es lo segundo que dice Pablo aquí? Vayan a Gálatas de nuevo. Que los hijos de Isaac deben esperar ¿qué cosa? Persecución. Así como Agar persiguió, así como Ismael persiguió a Isaac. Mira lo que sigue diciendo allí el versículo. Dice así. Aquellos que han sido perseguidos, dice el versículo 30. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Versículos 30 y 31, ¿qué es? Hay una palabra clave ahí, dice, echa fuera a la esclava, y hay una palabra, así como hace rato era persecución, en este momento habla de una herencia. Vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por tribulaciones, hermanos, vamos a pasar por problemas, es difícil la vida en Cristo, pero al final, ¿qué dice?
vamos a recibir la herencia. ¿Qué hace? ¿A qué cita este pasaje? Vayan conmigo a Génesis 21:10. ¿De qué está hablando Pablo aquí? 21:10. Génesis 21:10 dice así. Ya lo hemos leído. Cuando se burlaba de su hijo Isaac, de Sara, le dice a su esposo: hey, acá hay un problemita. Shh, afuera. Miren lo que dice el versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, cita a ese versículo para ilustrar que aquellos que tratan de salvarse por sus propios medios, por sus propias obras, algún día van a ser separados por siempre de la presencia de Dios. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 1:9. 2 Tesalonicenses 1:9. Dice así. El versículo 8. Vamos a leer todo el contexto. Dice así, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 6. ¿Están conmigo, verdad? Y a vosotros que sois atribulados. ¿Cuántos son atribulados hoy? ¿Estamos atribulados? Espero que sí. Hay que estar atribulados. ¿Verdad? Dice, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. No acá en esta tierra. No acá en esta vida. ¿Cuándo dice la palabra? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura, hermanos! Yo leo estos pasajes, les soy sincero, muchas veces los leo y los releo y siempre me da, como le dicen, esa piel de ave, ¿verdad? Allá le decimos así, piel de gallina, no sé cómo le dicen ustedes, pero es algo tremendo, hermanos. Dice, aquellos que supuestamente conocieron a Dios, pero Dios no les conoció. Aquellos que supuestamente predican el evangelio del Señor, pero no predican el evangelio del Señor, dice, aquellos van a ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Esto es dramático y terrible. Los hijos espirituales de Sara e Isaac van a recibir una herencia que los hijos espirituales de Agar e Ismael nunca la van a tener. Nunca. Los perseguidores van a ser echados fuera y los perseguidos, ¿qué van a hacer? Recibirán herencia prometida. La prometida herencia que el Señor nos dijo cuando dijo, voy pues a preparar lugar. Qué glorioso es esto, hermanos. Esto me llena de paz. Esto me llena de paz. Dicen que hay como casi 100 millones de personas que han muerto durante el tiempo del santo oficio, lo que les mencionaba hace rato. Y eso es en números, y yo creo que hay muchos más. ¿Por qué murieron? Por decir que yo solo creo en Cristo, solo creo que la salvación es por fe y solamente por gracia y no por las obras o por la iglesia o por lo que diga el Papa. ¿Se imaginan, hermanos? Esas personas recibirán su herencia, al igual que tú, al igual que yo, algún día, en aquel día final. Así como Sara mandó echar a Agar e Ismael de la casa de Abraham, según lo que leímos recién, la misma suerte espera a aquellos descendientes incrédulos, aquellos que viven por las obras de la carne, que serán echados de la casa de Dios. Vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7:22. Dice así, este pasaje bastante conocido, versículo 21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es tan interesante lo que dice Cristo aquí. Porque estas actividades que Él dice no se hace fuera de la iglesia. ¿Dónde se hace? Adentro de la iglesia. Echan demonios, profetizan en nombre de Cristo y en nombre de Cristo hacen muchos, dicen que milagros, ¿verdad? Y acá está la más lapidaria frase de Cristo, versículo 23. Entonces les voy a declarar, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esas profecías eran en maldad. Esos milagros eran en nombre de otra persona o en nombre de Satanás. Y esos echar fuera demonios nunca fueron en el nombre de Cristo realmente. Esto le dice Cristo a gente que está adentro de la iglesia y que se cree cristiana. Pero son ¿qué? Hijos incrédulos. Y que por descendencia son hijos de ¿quién? De allá, de Agar. Descendencia de Ismael. Espiritualmente hablando. Capítulo 25 de Mateo, otro pasaje, 25:41. Dice así, ya cuando el Señor acá dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, estos pasajes son contundentes. Cristo habló más del infierno que de otra cosa. Si ustedes quieren leer los evangelios. Y hoy se pasan hablando más de ¿qué? De prosperidad. De que todo te va a salir bien. De que tu mejor vida es aquí. Y como dice MacArthur, sí, si vas al infierno, tu mejor vida es aquí. ¿Verdad que sí? Eso dice MacArthur. Entonces, ¿qué pasa? Ni uno solo que esté por fuera del pacto de la gracia piense que va a recibir cosa alguna de Dios. Y esto es lo último que dice Pablo aquí. En primer lugar les dijo, va a haber persecución, esperen por persecución. Segundo punto les dice, hay una herencia, crean en esa herencia. Seremos perseguidos, sí, pero miren a los cielos, allá está nuestra ciudadanía, hermanos. Pongamos las cosas en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y lo último, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo tercero que manda Pablo? Y que nos muestra aquí la Escritura, es que los que somos hijos, el Israel espiritual realmente, la iglesia, tenemos el mandato de vivir con fidelidad para el Señor. Hay dos advertencias en este versículo 1. Una es positiva y la otra es negativa. Miren la positiva. Dice, estad pues, ¿cómo? ¿Tienen su Biblia conmigo? Estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad de Cristo. ¿Qué significa estar firmes? Pablo básicamente les dice que no se muevan de esa posición segura que tienen en Cristo. No nos movamos de ahí. Cristo es nuestra segura ancla, nuestro escondedero fiel.
Cristo por sobre todas las cosas. Aflicciones, problemas, dificultades, esto, el mundo, todo nos va a quizás muchas veces a asfixiar. Tú párate en la roca firme que es Cristo. Cristo nos hizo libres, hermanos, del poder de la ley para atacarnos con la culpa y en últimas con la muerte por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Y cuál es la advertencia negativa? La positiva es, le dice, firmes, quédense firmes en Cristo, en la libertad que Él nos hizo libres. Y aquí está la negativa y con esto terminamos. No estéis otra vez sujetos. ¿Qué significa no estéis otra vez sujetos? Lo mismo que les vino recalcando una y otra vez desde el versículo 1, capítulo 1 de Gálatas. No es por obras, es por gracia. Volver al yugo es absurdo. Confiar en la gracia es vida eterna. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en este momento y te pedimos, Padre, que esta palabra haya llegado y haya hecho el efecto que tenía que hacer en las vidas de mis hermanos. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, en Cristo. Y, Señor, estar puesta nuestra mirada solamente en Él. No en nuestras obras, no en lo que hacemos para agradarte, porque nada hay, Señor, bueno en nosotros que hagamos para agradarte a ti. Padre, ayúdanos solamente a confiar en Cristo y en su sacrificio, Señor. Y ese Cristo es el que nos sostiene, el que nos ayuda a permanecer y a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en esa libertad, como dice aquí tu palabra, en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Sabemos, Padre, que habrá persecución, habrá mucha discriminación, intolerancia, pero, Señor, eso es lo mínimo que podemos pasar como discípulos tuyos, Señor. Las cosas no van a mejorar en el mundo, Señor. Lo vemos y lo sabemos por tu palabra. Sabemos que van a empeorar y las cosas se van a poner más feas para nosotros los creyentes. Por eso, Padre, ayúdanos a estar firmes en Cristo, la roca inamovible. Nosotros somos seres humanos solamente, que podemos desfallecer, podemos caer. Y ayúdanos, Señor, siempre a estar puesta nuestra mirada en ti. Sabemos, Padre, que habrá persecución, pero también sabemos, Señor, que hay una herencia allá en los cielos. Y en aquel día final, Señor, en cuanto todo esto termine, sabemos, Padre, que tristemente mucha gente a la cual hoy conocemos van a pasar al otro lado y tus palabras serán lapidarias para ellos, Señor, porque les vas a dar, Señor, esa sentencia de apártense de mí. Y, Señor, sabemos que en ese tiempo también tú nos darás esa herencia, la cual está en tus promesas, Señor. Y esa ciudadanía que nosotros tenemos allá en los cielos, ayúdanos a poner nuestra mirada en la herencia. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, Señor, porque estas perecen. Y ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a este pueblo, a tu iglesia en este lugar. Ayúdanos a crecer en ti y a saber, Padre, que en tu diestra de poder estamos seguros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que tengamos una buena semana. Amén.